El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26 de la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto leerles, qué gusto escucharles. Qué gusto saber que están enlazados con nosotros a través de la señal de Majestad Radio. Tenemos ya una muy interesante visualización a esta hora de la mañana. Gracias por compartir, gracias por escucharnos, gracias por mirarnos. Estamos, insisto, en nuestras frecuencias en señal abierta, 89.7 Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Por Santo Domingo de los Ángeles nos pueden sintonizar a esta hora en el canal 3 o suscriptores del sistema TVNet. A las 7 de la mañana ya estaremos enlazados con Majestad Televisión. Estamos en www.radiomajestad.com para el Ecuador y el mundo, e igualmente desde donde usted se encuentre aquí en nuestro país, en cualquier parte, igualmente en el mundo, nos pueden sintonizar a través de la transmisión de Facebook Live. Como siempre valoramos y tenemos el gusto de leerles. Don Juanca Castillo, a los tiempos. ¿Cómo le va, Juanca? Qué gusto, qué gusto leerle, amigo. Querido Juan Carlos Castillo, un abrazo a la distancia, a los tiempos que le leo. Ha sido oyente de nuestro espacio de noticias. Cuando no está de viaje nos escucha siempre. Bueno, la noticia más importante tiene que ver con lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Finalmente, el personaje político más potente del gobierno de Lenín Moreno ha sido censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Quiero partir de la atribución constitucional que tiene la Asamblea, porque me parece a mí que aquí en el Ecuador, por supuesto, las cosas se miran con base en los afectos y desafectos. Es un país donde no se respeta la institucionalidad, donde cuando nos gusta queremos forzar la norma constitucional o las normas legales, cuando no nos gusta decimos que lo absurdo no se acata. O sea, ese es el país que tenemos. Tenemos una asamblea que tiene una serie de bemoles. Ustedes les consta que hemos sido críticos en este espacio sobre el rol de la función legislativa, con sus excepciones. Yo sí creo que hay asambleístas que han honrado su paso por la legislatura. Lamentablemente son la excepción que termina confirmando la regla de una función legislativa, de un parlamento, que sin duda alguna es uno de los peores de la historia de estos 41 años de vida democrática del país. Este parlamento se ha caracterizado por la bronca política, por el escándalo, por las denuncias de corrupción, por la destitución de legisladores, por no estar sintonizado con los grandes intereses nacionales, por actuar con base en afectos y desafectos. Es un parlamento que lamentablemente se ha manejado de esta forma desde su advenimiento el 14 de mayo del 2017. Ya es un parlamento al que le quedan poco menos de 6 meses para que se vaya a su casa. Pero más allá de eso, puede a ustedes, puede a mí, puede a cualquiera de nosotros no gustarle el parlamento actual que tenemos. Pero la Asamblea Nacional del Ecuador, aunque tenga el 2% de calificación, de credibilidad, aunque tenga, mejor dicho, el 5% de credibilidad y que los legisladores tengan solamente el 2% de credibilidad, tiene la atribución constitucional, nos guste o no nos guste, de fiscalizar al poder político de turno. Y quiero empezar el comentario por ahí. Porque hay sectores que, claro, defienden en su legítimo derecho a la doctora María Paula Romo, quien se desempeñó durante 26 meses como ministra de gobierno de este país. Y con base en esa defensa, han cuestionado que cómo así la Asamblea, que tiene el 5% de credibilidad, y cómo así esos legisladores que tienen solo el 2% de credibilidad se atreven a enjuiciar políticamente a una ministra de Estado. Amigos y amigas, porque esa es la atribución de la Asamblea. Puede tener 0% de aceptación, pero constitucionalmente la Asamblea Nacional tiene la atribución de fiscalizar al poder político de turno. Creo que no se entiende y a ratos se pierde el sentido de las proporciones. ¿Quieren una mejor asamblea? Pues voten adecuadamente en las elecciones. ¿Quieren mejores políticos legislando? Pues elijan bien. Elijan bien, elijamos bien. Para que luego no nos estemos quejando. Hasta la elección pasada, esta asamblea fue elegida no con el voto en plancha.
Votamos por personas, no votamos por listas, votamos por personas. Asumamos como ciudadanos la responsabilidad de la asamblea que tenemos. Donde, por cierto, hay personajes muy destacados, los hay, pero también hay personajes impresentables. Hay gente impresentable, gente que ha manejado un doble discurso, gente que ha manejado una doble moral, gente que ha sido denunciada ante la fiscalía por supuestamente quitarle parte del sueldo a sus trabajadores. Gente que cambia de parecer de un día para otro, gente que no tiene consistencia ideológica y política, gente que no ha actuado con sentido nacional, gente que solamente piensa en la próxima elección. Queremos una mejor asamblea. Votemos bien, pues. No como dicen algunos políticos que hay que demoler la asamblea. Por ahí no pasa la cosa. La institucionalidad del Ecuador pasa por el respeto a estas instituciones. Entonces, si queremos una mejor asamblea, elijamos bien el próximo 7 de febrero, para que el 14 de mayo del 2021 tengamos una asamblea con un mejor nivel de preparación. Exijamos a los políticos que se preparen. Votemos por los políticos preparados, por gente que pueda actuar con sentido nacional. Demos chance a las nuevas generaciones que estén preparados. Hagamos veeduría y control social del trabajo de los legisladores. Eso también depende de nosotros, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que ir a votar y pare de contar. No, hay que hacer un control y una veeduría ciudadana. Empoderarnos de las cosas, de las acciones u omisiones de nuestras autoridades. Pero más allá de eso, la asamblea tiene la atribución constitucional. A mí no me vengan a decir que cómo es posible que esta asamblea con esos bajos números haya enjuiciado a la ministra de Gobierno. Por ahí no pasa la cosa. Dicho esto, la Asamblea Nacional tenía y tiene la atribución constitucional de fiscalizar el poder político. Me hablan acá de Isa, de Vargas. Señores, que yo sepa, Isa y Vargas no son autoridades. Isa y Vargas no tienen o no forman parte de la fiscalización y el control político de la Asamblea. Isa y Vargas están enfrentando unos procesamientos judiciales o unas investigaciones judiciales en la Fiscalía. O sea, la comparación, con todo respeto, no cabe. No cabe. O sea, hay que ubicar las cosas en su justa medida. En su justa medida. Después, un juicio político que debió haberse producido máximo entre febrero y marzo. Pero resulta que el pedido de juicio político presentado por 3 legisladores el 15 de enero fue guardado en el cajón de un escritorio de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Y lo activaron recién 9 meses después, en septiembre, 8 meses después en realidad, en septiembre. Y se demoraron luego un mes, en octubre, para trasladar la sustanciación del proceso a la Comisión de Fiscalización luego de la calificación en el CAL. Y después de que la Comisión de Fiscalización aprobó el informe recomendando la censura y destitución de la ministra Romo y que el proceso pase al Pleno de la Asamblea Nacional, se demoraron 19 días para que se dé lo que pasó el día de ayer. Son cosas que hay que decirlas. Hasta el final forzaron tratar de extender lo más posible el desarrollo de este proceso de fiscalización para el que, insisto, la Asamblea Nacional tiene atribución constitucional, aunque no nos guste, aunque seamos críticos de la función legislativa. Algunos detalles. Ayer la ministra Romo tenía 3 horas para intervenir, un máximo de 3 horas. Empleó 42 minutos en su primera intervención. Para la réplica tenía 1 hora, empleó más o menos media hora. O sea, no se tomó el tiempo tope. Intervinieron 2 de los 3 interpelantes, Amapola Naranjo y Roberto Gómez Alcíbar. Entre los 2 debían emplear 2 horas, emplearon 1 hora con 40 minutos, o sea, tampoco se tomaron el tiempo. Se abrió un debate, intervinieron 25 legisladores de todas las bancadas legislativas. La sesión tuvo una duración de poco más de 9 horas hasta que se dio paso a la votación. Y debo decirles con todo respeto, digamos con toda honestidad debo contarles que a mí sí me sorprendió la votación. Por cierto, a mí ninguno de ustedes me ha escuchado ni me habrá leído en las redes que yo he sido un defensor de la ministra o un detractor de la ministra per se. Yo cuestiono acciones.
Yo cuestiono a la autoridad, no necesariamente a la persona. Y cuando comento y opino con base en las ejecutorias de esa autoridad y no porque me caiga bien o porque me caiga mal la persona. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de la ministra Romo o de la ex ministra Romo? Yo nunca he visto lo que ha pasado en estas horas y lo comenté ayer en el espacio de la tarde. Que desde incluso la libertad de expresión que tenemos los comunicadores, que tenemos los periodistas, haya colegas que abiertamente por cuestiones personales tomaron partido a favor o en contra de la ministra. Por ahí no pasa la cosa. Yo estoy sorprendido porque creo yo que se ha perdido, lamentablemente, esta es una raya más al tigre. Una raya más al tigre, una nueva demostración de que estamos mal. Que el periodismo ecuatoriano está mal, que como periodistas estamos mal. Como sector estamos mal. Estamos mal porque no entendemos el alcance de la criticidad que debe tener el periodismo. La criticidad no puede ir de la mano con defender a una persona per se, o con atacar a una persona per se porque me cae mal, o porque me cae bien. Eso no es criticidad periodística, eso se llama activismo, se llama militancia. Yo no comulgo con eso. Yo cuestiono acciones, cuestiono omisiones. Y sí, cuestiono, por ejemplo, acciones vinculadas al control de las protestas del año anterior, que no había que dejar que los violentos se tomen Quito, por supuesto. Por supuesto. Pero la ministra Romo en su momento, hoy censurada y destituida, ni siquiera pidió disculpas por los muertos de las protestas del año anterior, ni por los heridos, ni por aquellos que perdieron sus ojos. Para mí eso es lo importante, amable audiencia de este caso. Eso es lo importante. Las autoridades del gobierno, con la ministra Romo a la cabeza, y no se diga el presidente de la República, ni una disculpa del Estado ecuatoriano a quienes perdieron sus ojos. Ni una disculpa a los taxistas de Uber que fueron detenidos y que fueron estigmatizados, tanto por la ministra Romo cuanto por otros actores políticos que les dijeron que eran narcoterroristas venezolanos que habían llegado al Ecuador con armas semiautomáticas para atentar el orden constituido, y resulta que eran taxistas que estaban a un costado del aeropuerto de Tababela. Ni media disculpa, porque se violó los derechos fundamentales de estas personas por el pecado de ser venezolanos. Venezolano eres castrochavista. Eso pasó. No hubo una disculpa. Yo sí cuestiono eso, la acción o la omisión. Yo no cuestiono a la persona. Pero en estas horas, lo que ha habido son corifeos de un lado y por el otro lado detractores. Cada quien sin argumentos, simplemente defender a la persona, al personaje. ¿Dónde quedó la criticidad periodística, con todo respeto? La ministra Romo termina siendo censurada y destituida sin responder la pregunta del millón que se la hizo Marlon Puertas hace pocos días, que no le pudimos hacer nosotros porque lamentablemente la doctora Romo se negó a volver a este espacio. Es una pena. Porque en todas las ocasiones en las que tuve la oportunidad de entrevistarle, o en las que participé en intervenciones de ella, o en ruedas de prensa, siempre hubo una relación de respeto entre autoridad y periodista. Y es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de volver a tenerle en este espacio para preguntarle. Le hizo la pregunta el colega Marlon Puertas de la Historia hace días y la ministra se ofendió, le pareció ofensiva la pregunta de Marlon cuando le dijo quién repartió los cargos públicos. Y no es una pregunta ofensiva, es la pregunta que nadie ha contestado. La ministra Romo se va sin responder esa pregunta. La ministra Romo deja el cargo, no sé si deja el poder, pero deja el cargo sin responder estas preguntas. ¿Quién le entregó poder a los legisladores, poder político a los legisladores para que en las provincias pongan cargos públicos? La ministra Romo no la respondió. ¿Quién se coaligó con el cura José Carlos Tuárez, que está sentenciado por el reparto de cargos públicos, por la compra-venta de cargos públicos? ¿Quién se coaligó con él? ¿Cuál es la autoridad, cuál es el funcionario de la administración pública que conjuntamente con Tuárez fue investigado, enjuiciado
y sentenciado por la compra-venta de cargos públicos. Porque, amigos y amigas, los cargos públicos no se reparten solos. No se reparten solos. Alguien les da los cargos. Y ese alguien es alguien del gobierno. ¿Quién es? No lo sé. Y si no lo sé, no me atrevería siquiera a presumir quién es. Pero el nombre de la ministra Romo ha sido mencionado por el señor Daniel Mendoza, por los otros vinculados al caso del señor Mendoza, que han sido sentenciados, que han sido enjuiciados por este caso de delincuencia organizada asociado a la trama de corrupción del Hospital Básico de Pedernales. Mendoza mencionó a la ministra Romo, y la respuesta de la ministra Romo básicamente ha sido que Mendoza la ha mencionado porque es la ministra Romo la que lo ha denunciado. Pero el gobierno no nos ha respondido a los ecuatorianos quién le dio poder político a los políticos, a ciertos asambleístas, no a todos, para tener cuotas de poder. Y la Fiscalía tampoco ha iniciado una investigación en ese sentido. ¿Qué digo? La Fiscalía inicia investigaciones dependiendo, entiendo, de las circunstancias. Está probado. O sea, basta con ver lo que está pasando. La ministra Romo, siendo mencionada, no fue vinculada. Ha habido casos en los cuales a otros personajes se los ha mencionado en testimonios, igualmente sin probarlos, y han sido detenidos y han sido procesados. Entonces aquí para unos casos sí se utiliza el testimonio como prueba, para otros casos no le paran bola al testimonio como prueba. Y así generamos esta justicia selectiva. Entonces la ministra Romo se va sin responder estas preguntas, que hay que hacerlas. Y eso no nos convierte en enemigos de la doctora Romo. Yo he sido crítico del accionar de la ministra de Gobierno, no de la persona María Paula Romo. De la autoridad ministra de Gobierno. De eso he sido crítico. Y el tema no es personal. Pero lo que está ocurriendo hoy es que por animadversión personal o por conveniencias personales, resulta que se pierde el sentido de las proporciones. Y tenemos aquí a la opinión pública dividida y a quienes son líderes de opinión, a quienes ejercen el periodismo, a quienes son influencers en las redes sociales, a quienes tienen la posibilidad de comentar a través de los medios tradicionales, perdiendo el sentido de las proporciones sobre la criticidad que debe tener el periodista. Y eso es justamente lo que nos deja este juicio político. Yo decía, no tenía expectativas. Todo el mundo me preguntaba ayer, buenos amigos, gente que se comunica con uno, ¿qué creo que va a pasar? A todo el mundo le decía, no lo sé. Yo no sé si hay votos. Conforme pasó el día, hubo gente que conforme pasó el día, hubo gente que me decía que había votos. Alguien me dijo que había 83, alguien me dijo que había 85, alguien me dijo que había 91, alguien me dijo que había 93, 96, finalmente fueron 104 los votos. ¿Qué dice don Luis Eduardo? Aquí también hay otro tema, ¿no? La falta de rigor que tenemos a veces. La falta de rigor. El deber del periodista es confirmar. Ayer algunos colegas con todo cariño estaban viralizando si es cierto que la ministra se ha fugado, que no sé qué. También a veces nos falta, y por eso a ratos perdemos seriedad en el ejercicio de la profesión. Tremendo. A ver, ¿cómo fue la votación el día de ayer? 104 votos a favor de la censura de destitución, 18 en contra, 12 abstenciones. ¿Quiénes no estuvieron? Joana Cedeño, asambleísta de Santo Domingo. Entiendo que ya no es parte de Alianza País, pero ella llegó como asambleísta de Alianza País y hasta hace par de meses fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. Liuba Cuesta, asambleísta de Alianza País por la provincia de Guayas.
Y Brenda Flor, me parece que Brenda Flor es de Revolución Ciudadana. Quiero confirmarlo. A ver si Brenda Flor es de Revolución Ciudadana o de Alianza País. Me parece que es de Revolución Ciudadana. A ver. Aquí tenemos la listita de legisladores. No, es de Alianza País Brenda Flor. Sí, de Alianza País es la señora Brenda Flor. 3 legisladoras de Alianza País, en efecto, de Alianza País. 3 legisladoras de Alianza País, o al menos vinculadas a Alianza País, en su momento fueron las ausentes, porque estuvieron 134 de 137. ¿Quiénes votaron a favor? Voy a decirles que me sorprendió el voto de Elizabeth Cabezas Guerrero, expresidenta de la Asamblea Nacional. Votó a favor de la censura y destitución de María Paula Romo. Me sorprendió. Ustedes ya se pueden imaginar por qué hago yo esta reflexión. Me sorprendió el voto a favor de la censura y destitución de la economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Tenemos, a ver, de Alianza País, Esteban Albornoz votó a favor, José Serrano, que lo anunció en este espacio, votó a favor, Teresa Benavides, Javier Casanova, Elizabeth Cabezas, María José Carrión votó a favor. Miren ustedes, ¿se acuerdan de la famosa fotografía de la ministra Romo con varios legisladores en los días previos a la elección del ingeniero César Litardo como presidente de la Asamblea? Ahí estaba la doctora Carrión, que quería ser presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes más aparecen ahí de Alianza País? Estoy más o menos aquí viendo qué legisladores de Alianza País aparecen. Estoy viendo los de Revolución Ciudadana. Lenin Plaza votó a favor. Carlos Ortega votó a favor. Carlos Ortega, que es el alterno de Jimena Peña, que renunció para ser candidata a la Asamblea. Manuel Ochoa de Santo Domingo votó a favor. ¿Quiénes más? A ver. Silvia Salgado votó a favor. Bueno, por lo general, aquí en este listado constan Alianza País y Revolución Ciudadana casi mezclados. Por eso estoy ahí tratando de hacer un ejercicio identificando algunos. ¿Votaron los socialcristianos a favor? Votó Creo a favor. Y votaron varios independientes, 104. Creo que más fácil va a ser chequear a quienes votaron en contra. Alberto Arias de Alianza País votó en contra de la censura. Marcia Regui de Alianza País en contra. Karina Arteaga en contra. Karina Arteaga, que además está enfrentando un proceso judicial por supuestos diezmos. Entiendo que Karina Arteaga está con medida cautelar sustitutiva. Me parece que tiene arresto domiciliario, grillete, no estoy seguro. Pero tiene una medida cautelar sustitutiva. Rubén Bustamante, a quien también en su momento lo mencionaron, como que supuestamente había tenido cotas de poder en Loja. Lo mencionaron. Yo no lo mencioné, lo mencionaron en algunas publicaciones, el tema quedó ahí. Fausto Terán, Jorge Corozao también votó en contra de la censura de destitución. Michelle Dumet, el presidente César Litardo, Rosa Orellana, Rafael Quijije, Julio César Quiñones, Guadalupe Salazar, quien también había sido mencionada en una denuncia que sacó Ecoavisa hace algunas semanas de que supuestamente manejaba ella cargos públicos en el sector salud en Guayas. 2 personas la denunciaron y eso fue plasmado en un reportaje de Ecoavisa. Del tema no pasó absolutamente nada. Carlos Vera, a ver, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 legisladores de Alianza País. De los 18, 13 de Alianza País no respaldaron la moción de censura y destitución. Perdón, 14. Noralma Zambrano también está acá. 14 de Alianza País. Se suma el independiente Fernando Burbano. Frérida Guevara. Si mal no recuerdo, la señora Frida Guevara es la alterna de Eliseo Azuero.
Boris Estupiñán, que había sido asambleísta social cristiano y que fue expulsado de esta organización política, y Franco Romero Loaiza, quien también en su momento estuvo vinculado a la investigación. Ellos votaron en contra de la censura y destitución. ¿Quiénes en cambio se abstuvieron? Carlos Cambala de Alianza País, Ana Belén Marín de Alianza País, Juan Carlos Yar de Alianza País, Gloria Astudillo, entiendo que es de Alianza País, Fernando Callejas de Creo. Ya, con el voto de Callejas quiere decir que Creo no votó orgánicamente, tenemos este voto aparte. César Carrión de Creo tampoco votó a favor. Ángel Gende de Santo Domingo no votó, se abstuvo. Gabriela Larrategui de Suma se abstuvo. Héctor Muñoz, ex de Suma, se abstuvo. María Mercedes Cuesta se abstuvo, asambleísta independiente que llegó por fe. César Solórzano del BIN, quien pertenece a la Sociedad Patriótica, se abstuvo. Y Sebastián Palacios de Suma se abstuvo. Esos son los nombres. Esos son los nombres de quienes ayer se pronunciaron en el juicio político. Gracias, doctor Cristian Hidalgo. Efectivamente, Guevara es alterna de Liceo Azuero, que es lo que mencioné. Les traigo a colación esto para vuestro conocimiento, para su entendimiento, para que identifiquen ustedes. Abstenerse, ¿qué significa? Abstenerse significa que no está de acuerdo, ni a favor ni en contra. O sea, la abstención termina siendo una posición de tibieza, que es legítima, que consta, porque hay 4 opciones para que voten los legisladores: a favor, en contra, en blanco o abstención. Hay 4 formas de votar. Pero la abstención refleja una actitud de tibieza. O sea, no es ni blanco ni negro. No estoy de acuerdo ni con esto ni con aquello y prefiero abstenerme. ¿Qué es legítimo? Es legítimo. Que políticamente puede generar lecturas también. Gracias. Gloria Astudillo es de Creo, muy gentil. Gracias, Fernanda. Fernanda Racines, muy gentil. Gracias. O sea, créanme que a mí también a veces me cuesta identificar a ciertos legisladores que no tienen mayor protagonismo, con todo cariño, pero no tienen mayor protagonismo. Entonces uno conoce a muchos, pero hay otros a los cuales no se les ha visto, pero ni en sueños. Esa es la votación. 104, con lo cual la ministra Romo ha dejado el cargo. Pero hay algo adicional que me llama la atención. Para los que tienen buen ojo, resulta que muchas veces no leemos los considerandos, sino que leemos la parte resolutiva, la parte más importante de los instrumentos normativos, de las leyes, de los decretos ejecutivos, etc. Pero ayer hubo alguna gente que tuvo buen ojo. Yo no me había percatado de ese tema. Hay que leer los 4 considerandos del decreto ejecutivo 1196, a través del cual, en el artículo 1, el señor presidente de la República agradece a la señora María Paula Romo Rodríguez por los valiosos y leales servicios prestados como ministra de Gobierno. En el artículo 2 designa al señor Patricio Giovanni Pazmiño Castillo. Cuidado, no es el ex presidente de la Corte Constitucional, como ayer algunos colegas se equivocaron. No es ese Patricio Pazmiño. El Patricio Pazmiño designado como ministro es un general de policía en servicio pasivo. Cuidado, no nos equivoquemos. Tengamos más rigor al googlear, porque ayer hubo un par de errores en publicaciones de algunos medios. Se desempeñaba como viceministro del Interior o viceministro de Seguridad y ahora asume el Ministerio de Gobierno. ¿Qué dice el considerando número 3? Eso les digo, llama la atención. Que mediante decreto ejecutivo 495 del 31 de agosto del 2018 se designó a la señora María Paula Romo Rodríguez como ministra del Interior, actualmente Ministerio de Gobierno, conforme a la transformación institucional establecida mediante decreto ejecutivo número 718 del 11 de abril del 2019. Y aquí viene lo más importante. Quien ha presentado su renuncia al mencionado cargo. Señor presidente Lenín Moreno, ¿a qué hora presentó la renuncia a la ministra Romo? La presentó antes de la censura y destitución. Porque ayer, en la intervención que tuvo el presidente Moreno en cadena nacional, dijo públicamente que él no estaba de acuerdo, pero que acataba la decisión de la Asamblea Nacional. Palabras del señor presidente de la República, amable audiencia.
Quiero ver si tengo la cita exacta del mandatario. Yo la posteé ayer en el Twitter. Textual, cita textual. No comparto, pero acataré la decisión de la Asamblea porque así lo dicta la Constitución. ¿Cómo es que el señor presidente de la República dice que no comparta, pero acata la decisión de la Asamblea y resulta que expide un decreto ejecutivo a través del cual le acepta la renuncia a la ministra que fue destituida? Explíqueme eso porque yo no lo entiendo. Sinceramente no lo comprendo. La ministra no renunció, o al menos el país no se enteró de eso. La ministra fue censurada y destituida. Si la ministra renunció, ¿a qué hora renunció la ministra? ¿Renunció a las 6 de la tarde? ¿Renunció a las 3 de la tarde? ¿Renunció cuando terminó la intervención? Ayer hubo un rumor de que efectivamente la ministra iba a renunciar. Mucha gente esperaba que la ministra, si es que se iba a concretar aquello, que la ministra renuncie en el ejercicio de su réplica en el marco del juicio político. Ni en su primera intervención de 42 minutos, ni en la réplica de 30 minutos, la ministra renunció, pero sí dejó algunos mensajes como que ya daba por descontado que la censura era un hecho. Eso se prestó para múltiples lecturas a lo largo de la tarde y noche de ayer hasta que se dio la votación. ¿Pero en qué momento renunció? Porque si el presidente Moreno pone en el decreto ejecutivo que la ministra ha renunciado, quiere decir que esa decisión se dio antes de que la Asamblea Nacional la destituya. Y luego, si es que la ministra renunció, ¿cómo es que el presidente Moreno dice en una cadena a las 9 de la noche que no comparte, pero que acatará la decisión de la Asamblea porque así lo dicta la Constitución? Yo no entiendo. Perdónenme, pero no lo comprendo. Y estos son los mensajes que terminan confundiendo, por los cuales no se termina de entender. De esto vamos a seguir comentando, vamos a seguir hablando, generaremos obviamente reacciones. ¿Qué me dice por acá? Ah, ya. A ver. Les tengo una calientita. ¡Qué barbaridad! Gracias, doctor Cristian Hidalgo. Está en todas, ¿ah? Les cuento la última. ¿Quieren saber la última? Acaban de corregir el decreto ejecutivo. Acaban de corregir el decreto ejecutivo. Eliminaron la parte que decía quien ha presentado su renuncia al mencionado cargo. Esa frase que está en el tercer considerando del decreto ejecutivo 1196 que les acabo de leer, la eliminaron del decreto ejecutivo reformado. Ya eliminaron esa parte. ¡Qué horror! Perdónenme, pero esta es la crítica periodística que ustedes deben reconocer y deben avalar. La crítica periodística con argumentos. Esta es la crítica que uno hace con argumentos. Me pueden decir lo que sea y pueden compartir o pueden discrepar mis opiniones, pero nadie me puede decir a mí que mis opiniones no procuro argumentarlas sin que eso me haga dueño de la verdad. ¡Qué horror! Ya corrigieron el decreto ejecutivo. Increíble.